En Archivos Nexus, presentamos un anime que se adelantó a su época. Esto es Medabots. Medabots, el anime que predijo la inteligencia artificial y el mundo lo olvidó. La voz de Metabee es la misma voz de Naruto. No una voz parecida. La misma actriz, Junko Takeuchi. Y lo más interesante es que Medabots llegó primero. 3 años antes de que Naruto existiera, esa voz ya le daba vida a un robot rebelde que se negaba a obedecer. Pero eso es solo el principio de una historia que casi nadie conoce. Si creciste viendo Fox Kids a principios de los 2000, probablemente recuerdes a un niño llamado Ikki peleando con un robot dorado que no le hacía caso. Medabots pasó desapercibido entre Dragon Ball, Pokémon y Digimon, y la mayoría lo descartó como otro anime de robots para niños. Pero debajo de esa superficie había algo que ninguna de esas franquicias se atrevió a plantear, una historia sobre inteligencia artificial con voluntad propia, sobre máquinas que sienten, que eligen, que se niegan a obedecer. Medabots, o Medaro como se llama en Japón, no nació como anime. Nació como videojuego para Game Boy en noviembre de 1997, desarrollado por Natsume, los mismos que crearon Harvest Moon. Y el manga que lo acompañaba fue obra de Oruma Rin, publicado en la revista Comic Bombón de Kodansha. En una época en que Internet era un lujo y nadie hablaba de IA, este mangaka ya estaba escribiendo una historia donde las máquinas tenían personalidad propia, tomaban decisiones autónomas y desarrollaban vínculos emocionales con los humanos. Y lo más fascinante es que el concepto central de Medabots, robots con personalidad autónoma que responden al vínculo emocional con sus dueños y no a simples comandos, describe con una precisión casi incómoda el debate que estamos teniendo hoy sobre inteligencia artificial, conciencia y autonomía. Pero para entender cómo algo tan adelantado a su tiempo terminó olvidado, hay que mirar quiénes lo crearon. Medabots no fue un producto barato hecho para vender juguetes. No fue un anime genérico armado en 3 meses para aprovechar una moda. La primera temporada, producida por el estudio B-Train, los mismos que después harían Hack Sin y Noir, fue dirigida por Tensai Okamura. Si ese nombre no te dice nada, tal vez sus otros trabajos sí, Wolf Rain, Darker Than Black, Blue Exorcist. Estamos hablando de uno de los directores más respetados del anime de acción y ciencia ficción, y su trabajo en Medabots fue el que puso las bases de su estilo. La segunda temporada, Medaro Tamashii, fue aún más lejos. La animación estuvo a cargo de Production IG, el estudio detrás de Ghost in the Shell, Aikshou y las secuencias de acción de Attack on Titan. Para una serie que la mayoría consideraba menor, el talento involucrado era de primer nivel. Y después está Junko Takeuchi. Antes de convertirse en la voz definitiva de Naruto Uzumaki en 2002, Takeuchi le dio vida a Metabee en 1999. El robot rebelde que desafía la autoridad, que pelea por sus propios ideales, que se niega a ser una herramienta. Si eso suena familiar, es porque 3 años después haría exactamente el mismo tipo de personaje con Naruto, pero a una escala global. Medabots fue el ensayo general. Y cuando debutó en Estados Unidos a través de Fox Kids en 2001, fue la serie nueva con mayor rating del bloque matutino. Número 1 contra toda la competencia. Tenía todo para ser un fenómeno, talento de primer nivel, audiencia cautiva y un concepto único. Entonces, ¿por qué casi nadie lo recuerda? Para responder eso, primero hay que entender qué hacía tan especial su historia. Porque eso no es lo más impresionante de esta franquicia. Lo que separa a Medabots de cualquier otra serie de robots de su época es un concepto brillante, la medalla. Cada Medabot funciona gracias a una medalla insertada en su cuerpo. No es un procesador. No es un chip de memoria. Es una inteligencia artificial autónoma con personalidad, voluntad y la capacidad de aprender de la experiencia. Puede negarse a pelear. Puede elegir a quien obedece. Puede desarrollar emociones. El ejemplo más claro es Metabee, modelo KBT, cuyo diseño está basado en el Kabutomushi, el escarabajo rinoceronte japonés. De hecho, todos los diseños de Medabots están inspirados en insectos reales. Rokuso es un Kubagatamushi, el escarabajo ciervo. Japón tiene una cultura enorme de peleas de insectos, y esa es la base conceptual de toda la franquicia. Pero lo que hace especial a Metabee no es su diseño, sino su actitud. Es rebelde, orgulloso, se niega a seguir órdenes si no quiere. Y eso tiene una razón narrativa profunda. Y hay un detalle del lore que cambia todo: las medallas no fueron creadas por humanos. Son de origen misterioso, posiblemente alienígena, con miles de años de antigüedad. La tecnología humana simplemente aprendió a usarlas, no a replicarlas. Las medallas raras,
como la de Metabee y Rokuso, tienen una capacidad adicional llamada Medaforce, un ataque devastador que solo se activa cuando existe un vínculo emocional genuino entre el robot y su dueño. No responde a comandos. Responde al afecto. Y frente a esto, la serie presenta a los Kilobots, robots sin medalla, inteligencia artificial pura, eficiente, obediente, pero vacía. Sin personalidad, sin voluntad, sin alma. La pregunta que Medabots planteaba en 1999 es exactamente la que nos hacemos hoy. ¿Queremos una IA que piense por sí misma, o una que simplemente obedezca? Hay un episodio donde Metabee se detiene en medio de una batalla y pregunta si realmente tiene voluntad propia o si todo lo que siente es solo programación. En 1999. La misma pregunta que filósofos y científicos debaten hoy sobre los modelos de lenguaje. Y por si fuera poco, Oruma Rin, el creador original del manga, escribió entre 2007 y 2008 un doujinshi llamado Meda 2043 bajo seudónimo. Una continuación no oficial de su propia obra. El creador amaba tanto su universo que siguió expandiéndolo en secreto, sin que nadie se lo pidiera. Y acá es donde la historia se pone oscura. Los números cuentan la historia mejor que cualquier explicación. Y cuando los ves juntos, duelen. Pokémon ha vendido 480 millones de copias de sus videojuegos. Yu-Gi-Oh! 50 millones. Digimon, 20 millones. Medabots, 3.3 millones. Pokémon tiene más de 1300 episodios de anime. Digimon tiene más de 400. Medabots tuvo 91. 91. Pokémon tiene más de 80 juegos lanzados en Occidente. Medabots tuvo exactamente 3. 3 juegos en 22 años, Medabots AX, Medabots RPG y Medabots Infinity, todos entre 2002 y 2003. Después de eso, silencio absoluto para el público occidental. 22 años sin un solo lanzamiento. En Japón siguieron saliendo juegos para DS, 3DS y móviles, más de 25 títulos en total, pero nada cruzó el océano. Y no solo era cuestión de juegos. Fox Kids fue absorbido por Jetix, y después por Disney, emoticono cara riendo. En cada transición se perdieron licencias de anime. Medabots fue una de las víctimas. La segunda temporada, Medaro Tamashii, con su tono más oscuro y maduro, ni siquiera se dobló completa al español porque no encajaba con lo que las cadenas querían emitir. Y el anime tuvo su propio problema. Nelvana, la empresa que manejó el doblaje al inglés, reescribió completamente los guiones. No fue una adaptación, fue una reescritura total, inventaron chistes, agregaron jerga, cambiaron el tono. Solo el doblaje italiano mantuvo el guión original. El público anglófono nunca vio la serie real. Pero lo peor vino después. En 2018, un individuo llamado Kevin Comadran de Frutos registró la marca Medabots en Europa sin autorización de Imagine, la empresa japonesa dueña de la franquicia. Usó esa marca registrada para lanzar un juego móvil con NFTs utilizando assets de Medabots ilegalmente. Y cuando Imagine intentó detenerlo, Comadran los demandó a ellos, y ganó la primera instancia. La batalla legal se extendió hasta 2025. Imaginen eso, los creadores originales no podían usar su propia marca en un continente entero porque alguien se les adelantó en el registro. Recién en 2025 Imagine recuperó el control total. 7 años para poder lanzar un juego global con el nombre que les pertenecía. Mientras tanto, la franquicia envejecía en el olvido occidental. Pero no había desaparecido. Mientras Occidente olvidaba Medabots, en Japón la franquicia seguía respirando. Medarot S se lanzó en enero de 2020 como juego móvil y sigue activo en 2026 con actualizaciones semanales. Y no es un juego menor, tiene crossovers con Mega Man X, Rockman X y Transformers. Piensen en eso un momento. Medabots compartiendo pantalla con Mega Man. La franquicia sigue viva donde nació, y sigue siendo tratada con respeto. Pero lo verdaderamente notable es lo que pasó del otro lado del mundo. Una comunidad de fans se organizó para traducir al inglés todos los juegos japoneses que nunca salieron de Japón. Medarot 1, 2, 3 y R, traducidos completos. La Wikimedapedia se convirtió en el archivo más detallado de la franquicia. Project Racing Beetle mantuvo vivo el flujo de noticias durante años. Y todo ese trabajo silencioso empezó a dar frutos. En Imagine, donde solo queda un empleado de la era original, un desarrollador llamado Unoue que se negó a abandonar la franquicia, se anunció Medabots Survivors para 2026.
un juego global. El primero en más de 2 décadas para Occidente. No es una coincidencia. Es el resultado de una comunidad que mantuvo viva una franquicia que el mercado había dado por perdida, y de un creador que nunca dejó de creer en su obra. Medabots no fue solo un anime de robots que pelean. Fue una serie que en 1997 planteó las preguntas que hoy definen el debate más importante de nuestra generación. ¿Puede una inteligencia artificial tener alma? Queremos que la tenga. Y si la tiene, ¿qué responsabilidad tenemos con ella? Hoy tenemos ChatGPT, Claude, modelos de lenguaje que mantienen conversaciones y muestran algo parecido a personalidad. Tenemos robots autónomos que aprenden. Y al mismo tiempo tenemos sistemas de IA eficientes pero vacíos, que funcionan perfecto pero no tienen nada adentro. Medabots contra Kilobots. La misma dicotomía, 25 años después. Casi nadie se acuerda de Medabots. Pero tal vez sea momento de que eso cambie. Si conocías esta serie, o si la estás descubriendo por primera vez, deja en los comentarios qué te parece la conexión entre lo que planteaba en los 90 y lo que estamos viviendo hoy con la IA. Y si quieres que cubramos más animes olvidados que tenían mucho más de lo que parecía, suscríbete. Esto recién empieza.